Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 8 de agosto del 2019. Es un tiempo para poder acercarnos a Dios, para recibir a través de su palabra esa dirección, esa guía, esa fortaleza. Vamos a meditar la palabra de Dios el día de hoy a través del Nuevo Testamento, pero antes vamos a acercarnos a Dios a través de la oración, pidiendo pues a través de Jesucristo el poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia en este día, en primer lugar reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios, y también pidiendo la ayuda de tu Santo Espíritu que pueda hacer la obra en nosotros. Bendito Dios, renunciamos a toda preocupación, a toda carga, a todo agente distractor que esté intentando, Dios, frenar nuestra vida espiritual, frenar nuestra fe. Padre Santo, clamamos delante de ti, Señor, para que nos hables conforme a tu palabra. Señor, no conforme a las emociones, no conforme, Señor, al pensamiento de este mundo, Señor, sino conforme a lo que tú tienes revelado para nosotros a través de tu palabra. Espíritu Santo, pasa un carbón encendido en mis labios, sean purificado todo mi ser, Señor, y ser un instrumento, una vasija de honra para tu gloria, Señor. Y de asimismo te pido por mis hermanos en Cristo que están ahí del otro lado escuchando, que prepare sus oídos, sus corazones y estén receptivos a recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en este día vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer una de las cartas universales del apóstol Juan. Vamos a la primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 19, vamos a leer al 24. La palabra de Dios nos dice así. En esta ocasión voy a usar la Biblia traducción lenguaje actual. Nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. La palabra de Dios en este día nos habla acerca del amor, nos habla acerca de no solamente las palabras, no solamente las intenciones, sino más que todo nos habla de las acciones. Esas acciones que van a confirmar nuestra sujeción a Dios, nuestro sometimiento a Él, la obediencia a su palabra, el vivir conforme el Señor lo demanda. Dice la palabra al comienzo que sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Esta es la demostración en realidad de un hijo de Dios, de un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo. Va a demostrarse por el amor. Vemos la descripción del amor en 1 Corintios capítulo 13, se describe el amor, nos habla que el amor es benigno, que el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, todo lo espera, que no se goza de lo malo, que no se goza de las cosas indebidas, sino que el amor es sufrido, el amor es paciente, y vemos que ese es el amor de Dios, porque lo vimos manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, es más, también lo vemos manifestado en nuestro Dios Padre, que Él nos tiene mucha paciencia. Muchas veces cometemos errores, pero Él está pronto y llano a perdonarnos cuando nos acercamos con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a acercarse a su presencia. Entonces el Señor es paciente, claramente también su palabra lo dice. Él es misericordioso, lleno de todo amor, y Él ama al ser humano, Él ama a su creación,
y Él está aguardando que el hombre se pierda. Por eso dice la palabra de Dios que da la impresión de que Él retarda su venida, pero no es así, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia que Dios tiene, ese es el amor que Dios tiene hacia el hombre, hacia el ser humano. Pero también hay algo que nos aleja de Dios, que nos aparta de la voluntad de Dios, que es la manera como el hombre vive. El hombre, cuando vive alejado de Dios, vive de una manera egoísta, vive de una manera contraria al verdadero amor que Dios ha establecido. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice: si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada. Aún puede haber dudas en nuestra mente, puede el enemigo lanzar pensamientos en los cuales podemos sentirnos indignos, inmerecedores del favor de la gracia de Dios, pero tenemos que tener la certeza de que si nosotros hemos confesado todos nuestros pecados, lo hemos confesado y hemos renunciado a ellos, hemos decidido por Cristo, entonces ya no hay nada ni nadie que pueda acusarnos del pasado. Hay una vida pasada antes de venir a Cristo, hay una vida pasada, una vida en la cual nos deleitábamos aún del pecado, hacíamos lo que mejor nos parecía, lo que mejor entendíamos, ¿verdad? Y no teníamos ninguna persona, entre comillas, que nos pudiera acusar. Pero cuando uno se vuelve a Cristo, uno se arrepiente, el enemigo muchas veces trata de recordar tu pasado y usa a las personas que tienes cerca, usa a las personas que más amas, aún en tu entorno cercano, en tu entorno familiar, o de personas que conocieron tu vida pasada. El enemigo muchas veces los va a utilizar para hablarte, para tratar de mellar, ¿verdad?, tu presente, para tratar de generarte desaliento, desánimo. Pero es importante que tú sepas que nosotros, si ya hemos recibido el perdón a través de Jesucristo, ya la culpa tiene que irse. Y si aún todavía tienes algún sentimiento de culpabilidad sobre alguna situación, es necesario, hay una solución. La solución es de que tú confieses ese pecado, que tú confieses esa situación que hiciste en el pasado, y creas con fe, creas, porque el Señor claramente lo dice, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesando ese pecado en el nombre de Jesús y renunciando a Él y entregando tu vida a Jesucristo para que a través de su sangre preciosa sea borrado ese pecado, entonces vas a sentir la liberación de toda culpabilidad del pasado. O sea, son situaciones específicas, tienes que ser específico con los detalles, tienes que decir: Señor, hice esto y aquello, y por esta situación yo te pido que me perdones, yo me arrepiento, me siento avergonzado o avergonzada de esta situación, pero Señor, tu palabra claramente dice de que si yo confieso mis pecados y me aparto, yo voy a alcanzar tu gracia y tu favor. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que si ya nosotros aún puede haber una situación de inseguridad, tenemos que tener la seguridad que Dios no nos acusa. El Señor no nos acusa, Él no nos condena, nos da la oportunidad todavía mientras estamos en esta tierra a poder experimentar su perdón, a poder experimentar una relación de paz con Él. Entonces dice que el Señor está por encima de todo sentimiento y Él lo sabe todo. A veces los sentimientos nos engañan, las emociones nos engañan. Muchas veces, si el cristiano se deja guiar por sus sentimientos, va a fracasar definitivamente. Si el cristiano se deja llevar por lo que siente, porque los sentimientos son muy inconstantes, son muy variables, aún en personas que son estables emocionalmente, tampoco no es una garantía, porque hay momentos en los cuales uno va a pasar dificultades y esos sentimientos van a encontrarse, van a tener una inestabilidad, y esto si el creyente basa su vida en sentimientos, pues lamentablemente eso va a la fe, lo va a bajar a tal punto de que no va a poder tomar esa decisión de seguir adelante en el camino del Señor. Por eso nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros caminamos por fe, no andamos por vista, nosotros no nos guiamos por sentimientos. Eso es algo claro que todo creyente tiene que ya entender, de que la vida cristiana es fe, es desarrollar fe, es andar no según la vista, no según la carne, no según las emociones, sino según lo que la palabra de Dios nos indica. Y esto puede parecer locura para personas que quizás no conocen el camino de Dios, personas que quizás no entienden las cosas espirituales, pero cuando una persona ya está percibida, va a poder discernir
va a poder entender qué cosa es bueno, qué cosa es lo que Dios está demandando. Muy bien, y la palabra de Dios también nos dice, amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos bien? ¿Cómo sabemos que estamos en una buena relación con Dios? ¿Sabes? En primer lugar, cuando nosotros estamos practicando lo que Dios demanda. Dios nos está pidiendo cumplir la obediencia, ser obedientes a los mandamientos y hacer las cosas que a Él le agradan. Lo que Dios nos establece a cada ser humano, no es gravoso, o sea, no es algo no es una imperiosa carga que se tiene que llevar. Y eso es el problema, quizá, que muchas religiones lo han malinterpretado, lo han malentendido. Muchas veces hay personas que cada temporada que toca la Pascua, la Pascua, ¿no? La vida y pasión y muerte que se celebra cada año en la Pascua, muchas personas toman esa decisión de caminar cargando una cruz, de hacer esfuerzos humanos, de buscar imitar lo que Cristo hizo, y eso Dios no lo pide. En realidad, ustedes ven en la palabra de Dios, Dios no pide que el hombre repita ese sacrificio, porque ya Jesucristo lo hizo, Él lo hizo perfecto. Él tiene que tener en cuenta también que ese sacrificio solamente era demandado de alguien que no tenga pecado, y Jesucristo fue el único que calificaba, ¿verdad? Fue el único que calificaba para poder presentarse a sí mismo como un sacrificio. El hombre, en esta condición que estamos, muchas veces fallamos, pero la bendición que tenemos es que recurrimos a Jesucristo, que Él fue propiciatorio, Él fue ese cordero de la Pascua, ese cordero pascual que representa nosotros el poder ser limpiados, el poder ser sanados, el poder ser liberados. Así que, hermano, quiero decirte también que si nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios, estamos en obediencia, estamos haciendo lo que a Él agrada, entonces el Señor nos va a dar todo lo que le pidamos, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y estamos haciendo precisamente lo que Él demanda, lo que a Él le agrada. Entonces, como vuelvo a repetir, Dios no le pone al hombre una situación pesada, una pesada carga, una situación que lo va a estresar o es una situación inalcanzable. No nos equivoquemos. Dios está demandando que le amemos a su Hijo Jesucristo, que lo reconozcamos como nuestro Señor, que lo imitemos, pero también que cumplamos los mandamientos que Dios ha establecido, que es uno de los mandamientos clave, que es el amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar, hermanos, no es amar en la manera como hemos sido educados, hemos sido enseñados, sino es amar como Dios lo está enseñando en su palabra, ese amor que es entrega sin esperar recibir nada a cambio. Usted puede confirmar, puede complementar este devocional leyendo 1 Corintios capítulo 13, y verdaderamente cuando nosotros lleguemos a ese nivel de amor, entonces estaremos cumpliendo lo que Dios demanda, y Él nos dará de su buen tesoro todo lo que pidamos, hermanos, todo lo que usted pida, porque esas peticiones ya no serán peticiones egoístas, ya no serán peticiones inmaduras, sino que serán peticiones que vendrán en favor del reino de Dios, serán peticiones que vendrán para bendecir a otros, serán peticiones que serán una bendición aún pedirlas, y Dios se complacerá en darte. Muchas veces vemos también en el ministerio muchas peticiones, al poder recibir vemos que hay muchas peticiones y muchas demandas que se le hace a Dios, y a veces también por discernimiento se puede entender que hay aún mucha inmadurez, mucho egoísmo, porque usted sabe que la inmadurez también representa esto, pero conforme uno va avanzando en la vida cristiana, uno va también aprendiendo a pedir, uno va aprendiendo a orar, uno va aprendiendo a pedir peticiones delante de Dios. Muy bien, tenemos que terminar, el tiempo ha corrido. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a seguir compartiendo estos tiempos devocionales. Hermano, también ora todas las mañanas, estamos temprano orando a 6:15 de la mañana en hora de Lima. Comparte estas transmisiones, hermano, y bendice a otros. Que Dios te bendiga, la paz de Dios. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.